una publicación, un libro que tengo aquí en mis manos y que es una verdadera maravilla. Es de Daniel López Rossetti, el título es La Gioconda y Leonardo, una historia de ciencia, arte y amor. Y vamos a hablar con él, vamos a hablar con el doctor Daniel López Rossetti, especialista en clínica médica, médico cardiólogo y jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Municipal de San Isidro. Daniel, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo te saluda. Hola Eduardo, gracias por llamar, buen día, gracias, muy amable. Bueno, felicitaciones por el libro y por seguir interpretando a Leonardo, ¿no? De eso se trata un poco también, ¿no? Quiero saber qué te devuelve la imagen de la Gioconda y cómo es que empezaste a escribir las primeras líneas de esta publicación. Bueno, en realidad el funcionamiento de la mente, tanto la psicobiología, la psicología, nuestra área de trabajo en el hospital, que es la medicina del estrés, y el área médica que le da fundamento, es la psiconeuroinmunoendocrinología, que es la relación entre la mente, el sistema nervioso, el sistema inmunológico, o sea, de defensa orgánica, y el sistema endocrino u hormonal, siempre ha sido de mi interés. Y dentro de eso, la función mental, quizás uno de los hombres más importantes de la historia de la humanidad en tanto función mental, fue sin duda Leonardo da Vinci, junto con otros grandes del Renacimiento italiano, como un Miguel Ángel extraordinario, un Donatello, Sandro Botticelli, Brunelleschi, en fin, muchos que han hecho que cultivaron el Renacimiento, que era salir de la oscuridad del medioevo. En ese sentido, Leonardo tenía una función mental extraordinaria, porque conjugaba ciencia y arte, y era capaz de imaginar puentes, arquitecturas, máquinas civiles, mecanismos de óptica, estudios anatómicos y fisiológicos, con la belleza de pintar la Última Cena en Milán, o la Gioconda, o la Santana, la Virgen y el Niño, y eso lo hace un hombre extraordinario y siempre me interesó estudiarlo. Vos lo definís como un genio universal que se adelantó cientos de años a su tiempo. Lejos eso así, pero en este trabajo lo imaginé de un modo distinto, porque pude reunir una narrativa en primera persona de la Gioconda. Es decir, cada capítulo, Eduardo, tiene una mezcla de narrativa y una interpretación médica. Yo imaginé en algún momento que la Gioconda, o alguien, antes de ser la Gioconda, sentía unas caricias en su rostro, pero que terminó tomando conciencia y noción que no eran manos, sino que eran pinceles, y cuando logra ver, ve a su creador, que es Leonardo. Se establece una relación entre ellos, la Gioconda como ser habita en esa madera de álamo, la Gioconda está pintada en una tabla de madera de álamo, y ella cobra vida, y al cobrar vida se hace depositaria de toda la historia de Leonardo da Vinci, que nos la empieza a contar en cada capítulo, en primera persona, con todos los datos biográficos reales, y yo hago interpretaciones médicas. Cuando ella toma conciencia, hablo de qué es la conciencia, el cuerpo, la mente. Cuando habla de que es inteligente, los distintos tipos de inteligencia. Cuando hablo de que era homosexual y tenía parejas masculinas, yo hablo de la sexualidad, el género, la identidad de género, y así sucesivamente a lo largo de todo el trabajo, incluyendo sus enfermedades, ¿no? Daniel, en un momento en el libro, en el inicio, en la introducción, te referís a un encuentro muy potente que mantuviste con el curador de la Gioconda. Contanos qué pasó. Sí, no, esa fue una de las historias claramente, Eduardo, más potentes de mi vida. Me sentí en el Código Da Vinci. Yo ya había hecho un trabajo hace 20 años al respecto, fui avanzando lentamente, y a través de la Facultad de Medicina, de la UBA, de la Cátedra de Estrés y Salud, me conecté con el curador de la Gioconda, con Vincent Ledevian. El curador es el que la cuida, que cada tantos años lidera el grupo que la saca del museo, de la exposición, para estudiar, y lo que estudian en la Gioconda es la tasa de envejecimiento, porque en algún momento la van a tener que restaurar. Hay que tener presente, Eduardo, que es una mujer que hoy tiene 530 años. Y todavía no ha sido restaurada. No ha sido restaurada, pero otras obras de Leonardo da Vinci que están en el Louvre, como la Santana y el San Juan Bautista, sí fueron restauradas y quedaron muy bien. Pero Macron no aceptó la restauración en el 2019, cuando se cumplían los 500 años de la muerte de
Leonardo da Vinci, porque tenían temor que no salga bien y que sea un escándalo o un problema nacional. Yo sentí, digamos, en ese acercamiento a este grupo de investigación y de cuidado, Vincent Le Debian es el director del Departamento de Arte, y estar en el Louvre y en esa condición y en los subsuelos y en la Galería de Arte, en el Laboratorio de Arte, me sentí en el Código Da Vinci, porque en Da Vinci es todo misterio, la sonrisa de la Gioconda, si es ambigua, por qué, si mueve los ojos, por qué si miro a un lado sonríe, si miro a otro lado no, qué quiso representar Leonardo con cada una de las cosas. En esa obra como en otra, como en la Última Cena, que está en el refectorio de Santa María de la Gracia en Milán, una cosa también verdaderamente extraordinaria, y ni hay que hablar de la creatividad, tanto en ciencia, en técnica y en cardiología particularmente, que él descubrió cosas, Eduardo, de cardiología que se demostraron en la Universidad de Oxford en la década de los 90. Una cosa extraordinaria. Cosas, ¿no? Como que, por ejemplo, Daniel. Bueno, por ejemplo, él describió cosas extraordinarias, me emociona decirlo. Hasta ese momento la escuela galénica, que venía de la escuela de Hipócrates, Galeno era un médico extraordinario y su escuela también, consideraba que el corazón, Eduardo, tenía dos cavidades, el ventrículo derecho e izquierdo. Y él agrega la aurícula derecha e izquierda, que hasta ese momento no estaba descrita, porque si vos la ves anatómicamente casi no se ve, excepto que esté funcionando y llena de sangre. Y él pudo verla y estudiarla funcionando y llena de sangre. Y describió, por ejemplo, que la sangre que sale del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta para ir a todo el cuerpo, las válvulas de la arteria aorta se cierran por un fenómeno de remolino de sangre y de vórtices como algo que se mueve, un remolino de sangre, en una parte que se llama seno de Valsalva. Ese seno de Valsalva fue descrito por un anatomista que se llamaba Valsalva 300 años después. Y él describió no solamente eso, sino la mecánica de cierre. Eso también se comprobó en la década del 90. Ahora él también describió la aterosclerosis y los mecanismos de envejecimiento. Hoy sería jefe de cardiología en Favaloro, para darte una idea. Claro, sin duda, sin duda. Porque cuando hablamos de él y de sus capacidades mentales, lo primero que nos viene es la Gioconda o la Santana o alguna obra pictórica, pero hay que tener presente que pintó muy poco. Quizás 21 obras se le pueden acreditar a él nada más, mientras que cualquiera de los que lo rodeaba, un Sandro Botticelli, un Rafael, produjeron 4 o 5 veces más. El gran parte del tiempo lo usaba haciendo investigaciones científicas, planos, vuelos de aves, alas de aviones, la noción inicial del helicóptero, carros de combate y una cantidad de cosas inimaginables, pero también era un chef, era un excelente cocinero, trabajó de mozo en un restaurante que se llamaba Los Tres Chanchitos, que estaba a la entrada del Ponte Vecchio en Florencia. Ese después lo envían a la cocina porque sabía cocinar, pero no le fue bien en la cocina porque era un gourmet. Era una persona que hacía comidas muy delicadas, tipo gourmet, con anchoas, con zanahorias, y la gente quería comer. Los obreros que estaban trabajando en el río querían comer carne, polenta, etcétera, ¿no? Le fue mal, pero hoy ganaría MasterChef, ¿me explico? No tengas dudas. Hoy ganaría MasterChef, sí. O sea, tu primer interés en Leonardo se puede decir que te fue metiendo en esta vida en la que seguís aprendiendo de él, y te interesás más por de aquellas experiencias, transportarlas a este tiempo, ¿no? Vos hablas de la mente, la conciencia y de la obra de arte de Leonardo. Tráemelo a estos días. ¿Cómo nos observás? Así como observás la Gioconda o como observás la Última Cena, ¿cómo nos observás hoy a la ciudadanía, a la gente aquí en la Argentina? ¿Qué nos está pasando? Lo que pasa, Eduardo, que para valorar un Leonardo da Vinci, un Miguel Ángel, un Donatello, un Brunelleschi, un Sandro Botticelli, uno se tiene que proyectar al Renacimiento, y el Renacimiento es la etapa de la humanidad en el cual se sale de la oscuridad, del oscurantismo del medioevo, y es donde estalla literalmente
el desarrollo de la ciencia, la técnica y el arte a la cabeza. Pero en ese momento arte y ciencia era prácticamente lo mismo, de manera que podemos decir que la Gioconda es el pináculo, es la llegada extrema, es el mayor desarrollo del arte y ciencia de Leonardo da Vinci, porque en esa época existía potentemente el mérito. Generalmente estos genios, todos ellos, tenían mecenas, que eran los que los mantenían, que es decir, que les daban trabajo, producción artística, producción científica, etcétera. Y esos mecenas, los Medici, sin ir más lejos, inauguraron las primeras bibliotecas públicas en Florencia, es decir, se ocupaban de que la gente aprenda. El mérito era algo extraordinario y todos los poderosos tenían dineros y ejércitos, pero querían acceder a la cultura. El rey Francisco I de Francia era un poderoso, pero fue el que le terminó ofreciendo a Leonardo un castillo en Clos-Lucé, cerca del castillo de Francisco I, localizado en Amboise, y se lo regaló para el resto de su vida, al solo cambio de poder hablar con él y aprender de su sabiduría. Entonces, lo importante que era el conocimiento, expandir la educación, hace que existieran esos maestros de la arquitectura, como un Miguel Ángel que hizo la cúpula del Vaticano, por ejemplo. Claro, es decir, debiéramos tomar muchas cosas de esta meritocracia, si se quiere, o de esta búsqueda de la cultura para la actualidad, ¿no? Sería un camino. No tengo ninguna duda, porque es verdaderamente estimulante. Si vos me decís que si pudiese viajar en tiempo y espacio y me encontraría con un Leonardo enormemente curioso, terriblemente apasionado por la búsqueda del conocimiento neto, pleno, porque hay que aclarar que casi todo lo que te dije lo hizo gratis. Es decir, él no vendió la Gioconda, él no vendió la Santa Ana, la Virgen y el Niño, él no vendió el San Juan Bautista, y ni casi ninguno de sus obras de ingeniería. Lo hacía Eduardo porque quería aprender de la naturaleza y consideraba que la naturaleza era su primer maestra. Sabía de movimientos de las aguas, de remolinos, de vórtices. El conocimiento era extraordinario. Y como decía recién, con la Gioconda, Leonardo pudo decir llegué, ¿no? De alguna forma, más allá del valor de cada una de las otras obras. Sí, en este libro, que tiene una mezcla de fantasía, de narrativa, pero lo que dice la Gioconda es cierto, de manera que, por ejemplo, cuando ella nota que él era homosexual y describe su vida como tal, y como él fue detenido por homosexual en la antigua Florencia, por los llamados hombres de noche, porque cuando habían denuncias públicas de hombres homosexuales se los detenía, él sufrió mucho, estuvo preso, y yo conjeturo que ahí también cambió de carácter, empezó a ocultar determinadas cosas, pero el resto de la vida él llevó muy bien la homosexualidad, a diferencia de un Miguel Ángel que trató de ocultarla. Él la llevaba muy bien, era un hombre de muy buena presencia, y era respetado en sus prácticas. Y ella misma en la narrativa dice, sabiendo ahora lo que sé, lo aprecio más que antes y lo respeto. Y a mí me parece que dentro, porque hay un capítulo que habla de por qué la creatividad, Eduardo, de Leonardo da Vinci. Y ahí el tema es largo, porque hay que hablar de capacidades intelectivas, como de que era zurdo, y los zurdos tienen capacidades artísticas especiales, no solamente porque en deporte un Messi o un Maradona sean zurdos y fueran los que fueron, sino que normalmente en cualquier población, Eduardo, el 10% de la población es zurda, es decir, escribe con la mano izquierda. Sin embargo, en las escuelas de artes plásticas, cerca del 30% son zurdos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los zurdos tienen más habilidad artística, por lo menos en artes plásticas, y eso hay que explicarlo desde la biología. Y en la Santísima Trinidad, que era Rafael, Miguel Ángel y Leonardo, los tres eran zurdos. Y ahí yo me vuelco a explicar por qué la surdera puede dar ciertas características, también por qué el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es una patología que hoy es bastante frecuente, sobre todo en chicos, pero que se prolonga en adultos también, tienen muchas veces más capacidad de creatividad, porque escribía al revés, pero no solamente de derecha a izquierda, que lo hace mucha gente en el mundo, como los
árabes, los hebreos, sino que escribía con las letras al revés, y todo eso va teniendo explicación. Él escribía especularmente. Yo creo que él estaba, al ser zurdo, su hemisferio dominante era el derecho, pero él desarrolló el izquierdo por un esfuerzo intelectual. Yo creo que nosotros hoy tenemos, yo estoy ahora en el hospital, ¿no? Sí. Estoy viendo las paredes del hospital y los pasillos, y acá se hace rehabilitación neurológica en pacientes con accidente cerebrovascular, y uno lo que hace cuando tiene un ACV es desarrollar las otras neuronas, y las neuronas que fueron dañadas, desarrollarlas lo más posible. Yo creo que él intencionalmente desarrollaba habilidades para desarrollar y despertar otras capacidades neuronales. Entonces escribía al revés intencionalmente, claro. Por ejemplo. Paradójicamente tuvo un accidente cerebrovascular en Roma y después se le complicó cuando estuvo en Francia. Daniel, un gustazo escucharte, felicitaciones por el libro, felicitaciones también por esto que comenzó hace mucho tiempo, ¿no? El servicio de medicina del estrés del Hospital Municipal de San Isidro. En aquel momento, no sé cuántos años pasaron, era extraño, ¿no? Era extraño. Era extraño. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron 10 años, se cumplieron los 10 años el 2 de mayo y sorprendentemente el 2 de mayo es la fecha de fallecimiento de Leonardo da Vinci. Bueno, mira cómo todo tiene que ver con todo. Hoy hablar de estrés es mucho más común y me gustaría despedirme, que nos des una visión de qué podemos hacer, viste, en momentos donde el estrés parece que te gana, donde la vida tan loca nos termina dominando. Digo, ¿qué podemos hacer como un tip que le dejes a los oyentes hoy? El estrés, el sinónimo, Eduardo, de la palabra estrés, sin hablar de neurobiología o hormonas o cosas complejas, el sinónimo es el sufrimiento. Hay una frase de Siddhartha Gautama, el Buda, que dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo. Es una frase que tiene docencia, porque el dolor es inevitable. Hay fallecimientos de seres queridos, alejamientos de seres queridos, hay en la vida traiciones, hay desmoralización, hay dolores, hay accidentes, hay problemas existenciales que nos provocan dolor. El dolor es inevitable, es un hecho. Pero cuando Buda dice el dolor es inevitable, pone una coma y agrega: el sufrimiento es optativo. ¿Qué quiere decir el sufrimiento es optativo? Que podemos hacer cosas para que el dolor no se haga crónico. Y si comparamos esto, el dolor es estrés agudo, inevitable. Pero el dolor crónico es estrés crónico, eso sí es evitable. Lo contrario a ese sufrimiento o estrés crónico es el bienestar subjetivo percibido, y si te animás a usar la palabra, es la palabra felicidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Buscar intensamente el bienestar, la felicidad, y a eso ayuda cuestiones médicas, cuestiones psicológicas, pero la frontera final es sin duda la filosofía de vida con que abordamos nuestro cotidiano. No se es feliz, redondeando el tema, no se es feliz, Eduardo, espontáneamente. Tenés que hacer algo. La felicidad se construye. El día de hoy lo tenemos que construir. Uno se tiene que levantar a la mañana y decir: empiezo a construir el día. Le tenés que poner pila y buscar las cosas que sirven y te hacen sentir bien a vos y a los demás. Doctor, gracias por haber hablado con nosotros. Un enorme gustazo. Gracias por el llamado, Eduardo. Un gran abrazo. Abrazo grande. El doctor Daniel López Rossetti. Paramos la pelota y la verdad que valió la pena. Siempre es un placer escucharlo, tenerlo al aire, poder canalizar algunas dudas. Recomiendo este libro, La Gioconda y Leonardo, una historia de ciencia, arte y amor, editó Planeta, lo firma Daniel López Rossetti.